Te invito a que te suscribas al canal de Mastín Político, dejes tu like, tu comentario y vámonos con las noticias. Un saludo para todos los que interactúan en Mastín. Con todo mi cariño, ya saben quién soy, ¿verdad? Gracias. Querido pueblo de México, un periodista extranjero llegó a la mañanera y cuestiona a la presidenta Sheinbaum Pardo, sobre todo por este tema de los opositores aquí en México que tratan de desinformar a un pueblo bien informado en tiempos de revolución de conciencias, en tiempos de benditas redes sociales, un pueblo ya politizado totalmente. Y pues, ¿por qué? Porque siguen con la narrativa que ellos quisieran ver que Estados Unidos interviniera por catalogar a los cárteles con la letra T. Estamos hablando de que hace como unos 3 días, más o menos una mañanita, cataloga a los cárteles mexicanos como terroristas. ¿Y qué creen? Ya en la tardecita de ese mismo día, el mismo Donald Trump pues elogia a la presidenta Sheinbaum Pardo, le manda piropos diciendo que pues platicó con ella, que es una gran mujer, pero todo esto se hace con un propósito vil. Esperemos que realmente Donald Trump tome cosas buenas de la presidenta Sheinbaum, así como lo dijo en esa conferencia, para que invierte en publicidad, sobre todo con el tema de las drogas allá en Estados Unidos, que les está doliendo mucho a esta hermana nación. Aquí es donde Donald Trump le manda un dardo envenenado a la presidenta Sheinbaum. Recordemos que esto también pasó cuando gobernaba Enrique Peña Nieto. Bueno, no fue tanto una estrategia que hiciera Peña Nieto, simplemente que pues lo elogiaba Donald Trump. ¿Y qué era lo que hacía Peña Nieto? Pues prácticamente aventaba la casa por la ventana, hacían otro grito de independencia, aventaban cohetes, medios convencionales hablaban de la noticia, le aplaudían y se bajaban los pantalones prácticamente ante los elogios de Estados Unidos. Pero esto, la presidenta, la verdad, se portó como lo que debe ser una buena representante del pueblo mexicano, nada entreguista, al contrario, respondió de esta forma al reportero extranjero que la cuestiona, que si no le tiene miedo a Donald Trump. ¿Tú no tienes miedo de Trump? No. ¿No? Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? Pero además, una cosa también es, el presidente Trump tiene su manera de expresarse. Y así firmemente, de forma correcta, le contesta la presidenta Sheinbaum Pardo, con todo respeto al periodista y también a Donald Trump. Pues lo que quería hacer Donald Trump pues es desestabilizar a la presidenta. ¿Qué quiere decir esto? Que se mareara en un tabique, que le echara flores, que la presidenta aventara la casa por la ventana. Ya nos imaginamos si la presidenta hubiera actuado de esa forma, se lo hubiera creído, se hubiera emocionado, a los medios de comunicación convencionales burlándose de ella, diciendo que lo que hace está mal, que es una entreguista, que es una agachona, porque a los neoliberales, a toda la bola de chayoteros se les olvida cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, cuando gobernaba Felipe Calderón, que le tenían que decir a Estados Unidos cómo tenía que actuar, lo que tenía que hacer, cuando gobernó Zedillo, aquel que vendió los ferrocarriles y después se fue a trabajar una de estas ferrocarrileras, y que Estados Unidos le dijo, vamos a sacar al PRI de Palacio Nacional, pero vas a imponer a este candidato. ¿Y qué candidato era? Pues fue nada más y nada menos que Vicente Fox Quesada. Así eran de entreguistas, así eran de agachones, pero pues esto ya lo tenemos claro, que la oposición es opositodo, pero aquí está la muestra. Pásenle el dato a todos esos entreguistas de cómo se debe manejar una presidenta, un presidente de una nación. No debemos de ser entreguistas como lo es Javier Milei con el tema que ahorita tiene de la famosa criptomoneda, que le hizo fraude al pueblo argentino, y después en una entrevista fallida para todos que pensaban que nada más en México había chayoteros, pues ¿qué creen? Les paso el dato, también hay en otros lugares. Ahí está el ejemplo de esta entrevista, lo pueden checar en mis anteriores videos.
donde la entrevista fue totalmente hecha a modo organizada por el mismo economista de Javier Milei, este economista Luis Caputo, el cual interrumpe la entrevista para regañar al entrevistador, decirle que no pregunte esas preguntas que le está haciendo porque puede meter en un problema legal al presidente. Después Javier Milei acepta en la misma entrevista que si él no recordaba que las preguntas eran pactadas. Esto quiere decir que al pueblo de Argentina nuevamente le vieron la cara, le querían ver la cara, querían reivindicar la imagen presidencial, la vestidura presidencial de Javier Milei, y el tiro le sale por la culata y lo único que hacen es hundir más a Javier Milei. Pero este tema es bastante delicado. ¿Qué pasa aquí en Argentina? ¿Por qué Javier Milei no va a ser destituido? ¿Por qué Javier Milei no está llevado a juicio político o no se le está haciendo un juicio político? Javier Milei le chilló a Elon Musk para que interviniera y le ayudara. Recordemos que Elon Musk, cuando quería las minas de litio de aquí de México, el expresidente AMLO le puso un tope, le dijo que no se las iba a vender, que iban a trabajar en cooperación, iba a hacer un trabajo en conjunto. Pues no le pudo llegar Elon Musk al precio al presidente Andrés Manuel López Obrador y pues fue hacia Argentina, y al que sí le llegó al precio pues es a Javier Milei, este entreguista que está privatizando todo. Pues ¿qué es privatizar? Vender los recursos o bienes de una nación para beneficio del bolsillo de un presidente corrupto y de unos legisladores corruptos, como pasó aquí con la mal llamada reforma energética, donde todos aquellos que ahora están peleando que baje la gasolina, pues fueron todos aquellos que aprobaron los gasolinazos. ¿De quién estoy hablando? Del PAN, del PRI, del extinto PRD, incluso fue del Verde Ecologista, también de Movimiento Ciudadano. El único que se abstuvo fue Morena con 43 votos en contra. Pero así fueron de entreguistas, y estos mismos que chillan, estos mismos que se quejan aquí en México, Lili Téllez, Kenia López Rabadán, Alejandro Moreno, Ricardo Anaya, Marco Cortés, este cuate de Jorge Romero, líder del cártel inmobiliario, estuvieron involucrados en este tema entreguista. Entonces allá el presidente Milei hizo lo mismo con Elon Musk y ahora está solicitando la ayuda de Elon Musk para que detenga esto. ¿Con qué razón? Porque Estados Unidos empezó a investigar este fraude de Javier Milei y obviamente Elon Musk pues tiene un poder tremendo, es el hombre más poderoso hablando económicamente, más que Donald Trump, pues para susurrarle a Donald Trump que detenga esto en contra de ese hombre que casi se le bajó los pantalones a Donald Trump cuando lo invitó a su toma de posesión. Y Lili Téllez, como siempre, queriendo sacar raja política de todo esto. Ahora resulta que no le han aterrizado a Lili Téllez la situación en que se encuentra Javier Milei. Y como siempre, Lili Téllez pues no se quiere quedar atrás, quiere sacar raja política de todo esto. Lili Téllez en una entrevista con Ciro Gómez Leiva dice que mandó una carta desde febrero pasado a la embajada de Argentina para que se le entreguen al presidente Milei, pues para que venga a México y les dé clases en el Senado a los legisladores de cómo se gobierna, de cómo se levanta la economía de un país, porque según ella, Milei está levantando la economía de la Argentina y es todo lo contrario. Por eso les comento, a Lili Téllez no se le ha aterrizado esta noticia en su realidad alterna, no cabe. En su realidad alterna pues no cabe la lógica, el sentido común, le cuesta mucho ver las noticias. Aquí está la muestra que no sabe en el problemón en que está metido Javier Milei, porque nada más del Senado llega a su casa, se va a galerías, se va a hacer sus compras y ella piensa que con irse a sentar, estar diciendo estupideces, tonterías, pues ya con eso hizo su chamba y ya trabajó para quién sabe cuáles mexicanos. Aquí está la entrevista de Lili Téllez, donde le envía esa carta al presidente Milei.
Le hice una invitación desde el 26 de febrero pasado. Fui a la Embajada de Argentina en México y la entregué la carta, hablé como argentina, entregué la carta y pues lo invito a que venga al Senado a reunirse con un grupo de senadores para platicar, porque tenemos mucho que aprender de Milei, porque pues el éxito que tuvo sobre aquella izquierda rabiosa que hundió a Argentina en la pobreza extrema, pues creo que sería maravilloso escucharlo. Sin duda, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está haciendo un excelente trabajo. La respuesta que le dio al periodista de que en México pues no nos subordinamos, trabajamos en conjunto. Esto de querer denominar a los cárteles con la letra T, que ya lo hizo Donald Trump, va mucho más allá de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Esto simplemente es para romper el Tratado de Libre Comercio. Al denominar, por ejemplo, a México con la letra T, pues obviamente el Tratado de Libre Comercio se rompe, pero la presidenta es astuta. Va a reformar la Constitución para que México y la Constitución quede blindada ante la posible intervención que no va a ocurrir de Estados Unidos. Pues yo no sé si la derecha no se da cuenta que Estados Unidos está trabajando en coordinación con la presidenta de México. Pero fíjense la locura de todo esto de la oposición. La oposición primero pedía la intervención de Estados Unidos y ahora que se está trabajando en conjunto, que hay drones, que hay aviones que entran, más no violan la soberanía porque todo es en común acuerdo con el gobierno federal, pues ahora los medios de comunicación convencionales de la oposición, los chayoteros, pues se quejan y empiezan a cuestionar a la presidenta. ¿Y por qué hay drones? ¿Y por qué hay aviones? Porque, mis queridos amigos pueblo de México, la oposición no quiere ver eso. La oposición es opositodo. Si es negro, es blanco. Si es blanco, es negro. Ellos no quieren ver drones ahora. Ellos quieren a fuerzas que el ejército estadounidense intervenga en suelo soberano de México. Pero son una bola de ignorantes, porque créanme que lo ignoran así como Lili Telles ignora el cargo que tiene, para qué sirve, para qué se legisla y para quién se legisla. Pues fíjense que esto va mucho más allá de todo lo que podamos creer. Les vuelvo a repetir. Esto es por el Tratado de Libre Comercio, el cual Donald Trump lo quiere romper. Como no lo puede hacer legalmente, pues lo está haciendo de unas formas mañosas, como catalogar a México con la letra T. ¿Por qué creen ustedes que hasta la fecha no ha intervenido Estados Unidos? ¿Lo podría hacer? Claro que lo podría hacer. Claro que lo puede hacer, pero ¿por qué creen que no lo ha hecho? A pesar de que ya ha catalogado con la letra T a los cárteles mexicanos, pues sencillamente porque el tema es sobre el Tratado de Libre Comercio. Lamentablemente, la oposición va a seguir haciendo corajes entripados porque no les está saliendo las cosas como ellos quisieran. Cada vez que abren la boca, se hunden más. Cada vez que abren la boca, nos están dando pie para que en el 2030 PRI y PAN pierdan su registro. Que sigan actuando de esta forma, tratar de engañar al pueblo de México, querer seguirle mintiendo a un pueblo bien informado. Pueblo de México, te invito a que me sigas en mis redes sociales. En TikTok me encuentras como Mastín Político, en Facebook como Javo Hernández. No dejes que te engañen, por favor, comenta, deja tu poderoso like, activa la campanita, ve los videos largos para que tengas más noticias reales. No te dejes engañar. Y la que no quería venir a la fiesta llegó a poner el ambiente. Nos vemos en la próxima emisión de Mastín Político, Pueblo de México. Ya no permitas que te sigan viendo la cara.